Listo. Entonces, vamos a ver. 117. Un gen recesivo es aquel que Profe, creo que ellos dijeron 107, que yo vi en 107 o la... 117, Sí, chicos. profe, 107. Ah, bueno, mejor, más fácil. Listo, hagámosle. Entonces, desde la 107, perdón. Listo, dice, los ácidos nucleoicos son polímeros de nucleótidos unidos mediante enlaces. ¿Qué contestaron ahí? ¿La contestaron, no la contestaron? Sí. B, muy D, la bien. D. D, Listo. D, D. ¿De dedos seguros? Espérenme, Sí, la D. espérenme. Listo. Su compañero dice la D, muy bien. ¿Quién más respondió la pregunta, por favor? Yo también, profe, la D. ¿Seguros? Sí, señor. Bueno, listo. Vamos con la presencia de histona, 108, perdón. La presencia de la histona H1 hace que las fibras cromatina de 300 Armstrong se transformen en 100 Armstrong. La fibra cromatina laxa se condense y se corte. C, la doble hélice del ADN se enrolle helicoidalmente. Se forma el uso mitótico durante la profasia. ¿Qué hace la histona H1? La respuesta es la B. La fibra de cromada La B, laxa profe. se condensa, corta, Listo. la cose. Bueno, listo. Ahí estaríamos. Espérenme un momento, por favor. Listo. Bueno, esto borrémoslo. Listo. Vamos borrando. Espérenme un momento. Vamos para la 109. ¿Listo? 109. El ARN de transferencia posee unas estructuras en doble hélice debido a se está formando por dos cadenas complementarias, presenta timina en una base nitrogenada característica del ADN, presenta superdesarrollamiento en sus tres brazos, es monocatenario, pero en algunas zonas complementarias. ¿Qué tienen ahí, chicos? La La A, profe. Listo. A, Está sí, formando dos señor. cadenas complementarias. Muy bien. Característica fundamental del código genético es que es exacto, específico en cada individuo degenerado. La 110, la B. Muy bien, la B, específico para cada individuo. Teniendo en cuenta que nuestras únicas células que no tienen el ADN completo es el óvulo para las mujeres y el espermatozoide para los hombres. ¿Listo? Son las únicas células que no contienen toda la información genética eh, que nos hace ser lo que somos son. Bueno, listo. Vamos con la otra. Genotipo. Vamos con el genotipo. ¿Qué es el genotipo? Es lo que el individuo expresa en esta carga genética. Por ejemplo, semillas amarillas, verdes. Bueno, la carga genética que puede heredar cada individuo, por ejemplo, bueno, una unidad estructural de la herencia y características que se transmiten de padres a hijos. ¿Listo? ¿Qué La es? B. La Eh, D. B, muy bien. Aquí en este caso sería la B. Recuerden, el genotipo son características que es pues, toda la carga genética que usted tiene y que puede transmitir a sus hijos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, el código genético está formado por triples de bases y solapado y universal, pares de bases y universal. Vamos, estamos en la 112. Espérenme un momento. Voy a borrar esto. Voy a subir. Listo. Pares de bases y la replicación es bidireccional, tripletes de bases y es distinto en procariotas y eucariotas, triple de bases y es degenerado. ¿Qué tienen ahí? La B, C. Son pares de bases y la Impares. replicación es bidireccional. ¿Qué significa esto? Recuerden que las bases que habíamos dicho que era guanina, citosina, adenina y timina. Y que además habíamos dicho que pues la replicación se puede hacer en cualquier pedazo del ADN que haya sido, por ejemplo, dañado o tenga que ser reparado o tenga que ser replicado, se puede empezar por cualquiera de los dos extremos. No es necesario empezar ¿por qué? Siempre por el mismo lado. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿listo? Entonces, pues bueno.
Vamos para la 113. ¿Con qué experimentó Mendel? Esta sí está fácil. Con flores. Guisantes. Guisantes, no, No, flores no. guisantes. ¿No? No, no, no. Ay, verdad, que Guisantes, eran, recuerden. eran con las flores de los arvejas. Ajá, exactamente. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a bajar. Vamos a continuar. Entonces, bueno, vamos para la 114. Listo, 114. Vale, listo. Entonces, creo que ahí se ve. Listo. Cuando se cruzan dos líneas puras, ojo con la palabra puras. Recuerden lo que dijimos de las palabras puras. Puras. ¿Cómo se llama la herencia en la cual la descendencia presenta el mismo rasgo que uno de los progenitores? Ojo, dice línea pura, mas no me especifica qué tipo de línea pura es. ¿Listo? Recuerden que habíamos visto que son dos tipos de líneas puras. Pueden ser 100% dominantes o pueden ser 100% recesivas. ¿Listo? Si ambos padres tienen para ese gen o para esa característica o para ese alelo, como le quiera decir, son recesivos, pues obviamente se va a manifestar y pues ahí sería una herencia dominante. Entonces aquí sería la C, herencia Sí. dominante. ¿Listo? Dominante. La definición de genética es, y ojo con esta parte porque las definiciones, las cuatro, perdón, que aparecen aquí, son muy similares. Vamos a mirar cuál es la más completa o la que contenga las otras. ¿Listo? Entonces, bueno, la definición de genética es el estudio de los cromosomas y los genes, y cómo se heredan de generación en generación. Sí, sí, eso podría ser. Estudia el ADN también, su composición y la manera en que se duplica. Sí. Asimismo, estudia la función de los genes desde el punto de vista molecular. Esta está un poco más completa que la primera. Estudia la herencia y la transmisión de los caracteres hereditarios en un individuo y otros de la misma especie. Sí, sí, pero también tenemos que tener en cuenta el ADN. Entonces, pues bueno, se preocupa por el comportamiento de los genes en una población y ve cómo estos determinan la evolución de los organismos. También, también. ¿Cuál tienen ahí, chicos? La B. Yo tengo la A, profe. Sí, la B sería como la más completa, Más ya completa. que desde el punto molecular se puede hacer el estudio del ADN molecular, puede usted hacer varias cositas, entonces yo creería que sería la B, que es como la más completa. ¿Listo? Entonces, vamos a la siguiente, vamos para la 116, chicos. Listo. Acá, un individuo tiene dos alelos diferentes de un mismo carácter. Se dice que es, ojo, heterocigoto dominante, homocigoto dominante, heterocigoto recesivo, heterocigoto. ¿Qué tienen ahí? La B, profe. En este caso, y en particular, lo vamos a decir como heterocigoto. ¿Por qué vamos a decir que es el heterocigoto? Porque el ejercicio me está diciendo un individuo tiene dos alelos diferentes, mas no me está especificando qué tipo de alelos son. Si uno es dominante, el otro recesivo, o si ambos son dominantes o si ambos son recesivos. Entonces aquí lo único que sabemos es que son heterocigotos, es decir, son características diferentes para, alelos diferentes para un mismo carácter. ¿Listo? Ahí estaría. Bueno. ¿Qué es un gen recesivo? Es aquel que nunca se manifiesta, se manifiesta cuando está en homocigosis, se manifiesta cuando está en homocigosis dominante, se manifiesta cuando está en heterocigosis. ¿Qué tienen ahí? La D, profe. Listo. ¿Los demás? Igual, Profe, la profe, la B. D. Ya vamos para allá. Yo tengo la A, profe. Bueno, vamos acá. Entonces, resulta y pasa que cuando estamos hablando de algo recesivo, solo se va a manifestar de una sola forma. La única forma de que algo recesivo se manifieste es que en esa característica, por ejemplo, el color de piel, si ambos padres son morenos
y en la línea de la madre y del padre, todos son moneros en su familia, puede ser por dos razones, o que son dominantes o que son recesivos. Vamos a suponer que la única forma en que se puede manifestar es cuando está en homocigosis, es decir, cuando el carácter, o bueno, en este caso podría decirse cuando el gen recesivo está tanto por el lado del padre como de la madre y no hay una dominancia. Entonces, cuando no hay dominancia, ahí sí se puede expresar. ¿Listo? Entonces sería la B, la 117. ¿Listo? Bueno. Vamos a ir a la 118. El padre de la genética moderna fue William Bateson, Gregorio Johann Mendel, James D. Watson, Anton van Leeuwenhoek. Bueno, ¿cómo se pronuncia? La A, B, B. C o D. ¿Cuál? La La B. B. Muy bien, la B, Gregorio Johann Mendel. Listo. Las leyes básicas de la genética fueron anunciadas en 1867 por Gregorio Mendel a partir del análisis de cepas puras híbridas de plantas de guisante. Aquí, sí, si me preguntan por la fecha, yo diría en 1866. Pero, ¿qué tienen ahí? La Pues B. sería la B. Ah, yo diría Sí, exactamente profe. todas las anteriores. Las anteriores. ¿Sí? ¿Por qué todas las anteriores? Porque, Todo hace referencia a una sola cosa. exactamente, exactamente. Bueno, vamos acá. Listo. Nos faltan las dos últimas y llegamos a las 121, chicos. Bueno, vamos acá. El ácido desoxirribonucleico, conocido también como ADN, es el responsable de almacenar toda la información genética que se puede transmitir de padres a hijos, codifica la cadena polipeptídicas, dirige la síntesis de proteínas, todas las anteriores. Pues yo tendría como Va, profe. D. Es la Todas sí, las señor. anteriores, muchachos. o la D. ¿Listo? Todas. Todas las anteriores. ¿Por qué todas las anteriores? Porque resulta y pasa que el ácido desoxirribonucleico o ADN, ¿sí? No solo es el encargado de codificar la información genética, sino también de hacer otras funciones. El ADN también es el encargado de realizar la síntesis de proteínas. Le indica a la célula cuándo alimentarse, por ejemplo, o también le indica a la célula cuándo tiene que morir. Dado que en algunas circunstancias tiene que morir, el ADN programa todo ese tipo de cosas. Entonces, el ADN hace todas las anteriores. El ARN o ácido ribonucleico es diferente al ADN porque tiene un grupo fosfato diferente, su molécula es más pequeña, tiene un azúcar diferente, se encuentra también en el citoplasma. ¿Qué tienen ahí? Esta sí es una pregunta un poco cascarera. Pues yo diría que como Yo la A, tengo la profe. C. Tengo la A, profe. Tiene un grupo fosfato diferente, es verdad, pero también es una molécula más pequeña, también es verdad. ¿Listo? Entonces puede ser la A, puede ser la B, usted escoja la que mejor le convenga, la que mejor usted crea. Y listo, ya. Eso sería pues todo desde el asiento, bueno, digamos a taxonomía. ¿Listo? Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Listo. Eso es todo con respecto al módulo. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos a trabajar ahora todo lo que es taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve? Y demás es lo que vamos pues a ver el día de hoy. ¿Qué es la taxonomía? Bueno, resulta y pasa que hace mucho tiempo, demasiado tiempo, desde que los humanos habitamos la Tierra, hemos querido tratar de poder armar una clasificación. Esta clasificación se hace para diferenciar todo tipo de especies. ¿Listo? Todo tipo de especies. Resulta y pasa que para diferenciar las especies yo tengo que mirar algo que tengan en común y diferencias, ¿vale? Hay especies muy similares. Por ejemplo, los leones, los tigres, los jaguares, son especies muy similares, pero no significa que sean exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, de eso se va a tratar la taxonomía. La taxonomía se va a tratar de ver esas diferencias, llamémoslo así, morfológicas
o si usted lo quiere ver, visibles por el ojo, ¿sí? Para poder clasificar organismos. Entonces, ¿qué es la taxonomía? En pocas palabras, clasificación de organismos a partir de su morfología. ¿Listo? Entonces, bueno, denme un momento, por favor. Estoy abriendo mis diapositivas para mostrarles todo lo que tiene que ver con todo lo de taxonomía, características de los taxones, cuáles son, cómo se clasifica la vida, ¿sí? Sobre todo esa parte, cuál es la principal característica que tienen todos. Entonces, pues bueno. Imagínense que la taxonomía es lo mismo que tratar ¿de qué? De clasificar organismos, o bueno, si usted tiene su familia, y es un ejemplo un poco más sencillo, pues usted se diferencia de todo el mundo, a pesar de que sean exactamente o tengan rasgos similares. ¿Listo? Entonces, bueno. Resulta y pasa que, como les venía diciendo, la taxonomía me va a permitir eso, la clasificación de organismos a partir de sus características visibles. Para esto, lo que vamos a utilizar un idioma, ¿sí? Que ya está un poco olvidado y que actualmente nadie lo habla. Este es el latín. El latín ya es un idioma o se le conoce como lengua muerta. El latín lo que me va a permitir es literalmente colocar un nombre, ¿sí? A estos organismos para poderlos clasificar. ¿Listo? Entonces, bueno, para la clasificación taxonómica vamos a utilizar algo que se llaman jerarquías. ¿Qué son las jerarquías? Las jerarquías, espérenme un momento por favor, van a permitir hablar de cosas muy generales, luego menos generales, menos generales, menos generales, hasta llegar a la especie. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo es la escala de clasificación de los seres vivos. Estamos hablando de reinos, filium, clase, orden, familia, género y especie. ¿Listo? Por ejemplo, los humanos somos de la especie Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces, de los perros, Canus, ay, se me fue, Canus crinius, ese es el de los perros, se diferencia del de los lobos. ¿Listo? Entonces vamos a armar esa clasificación. Vamos a empezar la clasificación por algo muy sencillo. ¿Qué es lo más sencillo de clasificar? Los 5 reinos. ¿Listo? Los 5 reinos. ¿Por qué los 5 reinos es la cosa más sencilla de clasificar? Porque aquí hay características muy generales de todos los individuos. ¿Listo? Eso es lo primero. Y lo segundo es que me permite a mí diferenciar, por ejemplo, el reino de los animales o el reino animalia con el planta o plantae, ¿sí? Me permite diferenciarlos. También me permite diferenciar, por ejemplo, el reino de los fungi o el de los hongos con el resto de los reinos, ¿vale? Entonces, bueno, espérenme un momento, por favor. Estas diapositivas quedaron desorganizadas. Listo. Vamos a empezar la clasificación, ¿sí? Por los 5 reinos. Resulta y pasa que esta clasificación se inventó sobre 1800 y un poquito más, o sobre el 1700. Se armó precisamente para caracterizar todos los organismos, ¿listo? No sé si las personas más, no sé cómo decirlo, las personas que hicieron, que son mayores, más o menos de unos 50 o, no, por ahí de unos 70 años, escucharon sobre el reino mineral, bueno, no sé si se han visto ese capítulo del Chavo del Ocho donde hablan del reino mineral, bueno, y otros tipos de reinos, ¿sí? Antes se creían que esos eran y pertenecían a los reinos de los seres vivos, pero resulta y pasa que no. ¿Listo? ¿Cuál es lo que usted o cómo usted debería empezar la clasificación? La clasificación se va a empezar por los que tienen núcleo y los que no tienen núcleo definido. Es decir, organismos con un ADN dentro del núcleo y organismos que tienen ARN en el citoplasma. ¿Listo? En el citoplasma. Entonces, esa es la primera clasificación. Organismos con núcleo definido y organismos sin núcleo. El único, o bueno, los únicos organismos que vamos a encontrar sin núcleo se van a conocer como el reino Monera. El reino Monera está compuesto por organismos que conocemos como las bacterias. ¿Listo? Las bacterias. Las bacterias tienen la principal característica y es que son unicelulares, es decir, solo tienen una célula que hace la función,
pueden ser autótrofas, es decir, pueden hacer fotosíntesis, o ser heterótrofas, alimentarse de otro organismo. ¿Listo? Aquí en el reino monera, pues tómelo como las bacterias, por ejemplo, que es el ejemplo más sencillo que tenemos en el momento. ¿Vale? Esta sería la primera clasificación. Es decir, para pertenecer al reino monera, yo necesito ser unicelular y tener ARN o ADN, dependiendo, pues, si está es muy moderna la bacteria, puede tener ADN, si es muy antigua, puede tener ARN, ¿sí? Pero no tiene núcleo definido. ¿Listo? Vale. Entonces, para la siguiente parte de la clasificación, vamos a recurrir a lo que sería con núcleo, es decir, tienen ADN dentro del núcleo protegido por este núcleo. Ahí vamos a encontrar a los animales, plantas, hongos o fungi y a los protistas. ¿Listo? Encontramos entonces esos 4. ¿Cuál es la diferencia entre la siguiente diferencia? ¿Sí? Porque aquí tenemos que mirar son diferencias, más no similitudes. La siguiente diferencia va a ser en que unos van a producir tejidos, otros no. Los que no van a producir tejidos, mírenlos acá, son estos de acá. Estos de acá no producen tejidos, es decir, no tienen tejidos especializados o células especializadas en hacer alguna función, sino más bien son células que hacen funciones, ¿sí? Pero no generan tejidos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos 2. El reino protista y el reino de los hongos o el reino fungi. ¿Listo? Se llama fungi debido a un japonés que se dedicó toda su vida a hacer la clasificación de hongos a partir de su reproducción, a partir de cómo se alimentan, a partir de sus características, bueno, y demás. Entonces, en el reino protista vamos a incluir 2. Unos que se van a llamar los protozoos y las algas. No sé si usted alguna vez ha ido al mar o ha visto en películas o en ese tipo de cosas, usted puede darse cuenta que las algas son macroscópicas, es decir, no necesito un microscopio para verlas, sino a simple vista se ven. Estas algas, ¿sí? Pueden ser unicelulares, es decir, una sola célula hace todo el trabajo, o pluricelulares, es decir, conjunto de muchas células, ¿sí? Que van a hacer la función de alimentarse. ¿De qué se alimentan las algas? Pues resulta y pasa que las algas hacen algo que conocemos como fotosíntesis. ¿Listo? Fotosíntesis. ¿Vale? Entonces aquí vamos a hablar que las algas son autótrofas. ¿Vale? Autótrofas. Bueno. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a hablar de los protozoos. ¿Qué son los protozoos? Los protozoos son literalmente organismos raros que pueden ser unicelulares heterótrofos, ¿sí? Y estos protozoos tienen diferentes características, es decir, pueden literalmente alimentarse de otros organismos, son unicelulares, es decir, solo se pueden ver con microscopio, ¿sí? Si no, no pueden ser observados. Tienen diferentes formas, no hay una forma específica, sino son de diferentes formas. Algunos de ellos son tan raros y exclusivos de los protozoos, es decir, no hay otra clasificación, que ellos pueden hacer en algún momento de su vida fotosíntesis y en otro momento pueden alimentarse de otros organismos, esto debido pues a la falta pues de luz. ¿Listo? Entonces, esta es como la clasificación de los protozoos. Bueno, pregunta, ¿alguien tiene dudas, preguntas, aclaraciones, cosas que no se entiendan? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ah, bueno, Sí, señor. listo, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar algo que, pues, las algas, los protozoos y las bacterias no son tan comunes para nosotros porque, pues, obviamente nosotros no las vemos todos los días. Pero hay organismos que sí vemos todos los días, que es el reino de los fungi. El reino de los fungi o de los hongos son heterótrofos, es decir, no hacen fotosíntesis. ¿Listo? Lo que ellos hacen para alimentarse es degradan la sustancia, es decir, tómenlo de esta forma, utilizan como, no sé, jugos digestivos,
entre comillas, por así utilizarlo, para que me entiendan, lo que hacen es, secretan este ácido, llamémoslo así. El ácido lo que hace es derrite, ¿sí? Entre comillas, el alimento, y cuando lo derrite, ellos lo que hacen es absorber. ¿Listo? Los hongos o el reino fungi son los, llamémoslo así, los degradadores por excelencia. Es decir, ellos pueden degradar sustancias tan complejas y tan difíciles como el carbono de los árboles o los árboles. También pueden degradar sustancias bastante nocivas o que para otros organismos serían muy nocivas, para ellos son alimento. Estos hongos pueden ser macroscópicos, es decir, a simple vista los veo, o microscópicos, es decir, hongos que no se ven a simple vista. ¿Listo? Esta clasificación de hongos la vamos a dividir en dos. Los primeros, las levaduras, y la otra son los mohos y setas. Las levaduras, pues creo que todos hemos comido pan. Ustedes ya saben que pues al pan, para que sea un poco más blando y pues tenga un mejor sabor, se le echa un poquito de levadura. Lo que hace la levadura es ir comiendo o irse alimentando de los azúcares, produce CO2 o dióxido de carbono. Eso hace que el pan se infle y pues como eso se cocina, cuando se cocina, pues obviamente la levadura muere. ¿Listo? Esas son las levaduras. Mientras que los mohos, a diferencia de las setas, los mohos son eso que encontramos en los baños, que son de color como verdoso. Esos son los mohos. Y las setas sí ya son un poco más grandes. Imagínense que son como seta de champiñones. Los champiñones que se utilizan para la pizza, esos son setas, que son hongos del reino de los hongos, que son macroscópicas y pues se ven a simple vista. ¿Vale? Bueno. Otra gran diferencia entre los hongos y las plantas es que los hongos no hacen fotosíntesis, ¿listo? No pueden hacer fotosíntesis. Cuando empezaron la clasificación, debido a que los hongos parecían, entre comillas, plantas muy antiguas, entonces se suponía que los hongos también podían hacer fotosíntesis, pero pues obviamente ellos no tienen cloroplastos, y como no tienen cloroplastos, no pueden hacer fotosíntesis. ¿Listo? Entonces eso fue como un error a la hora de la clasificación, por ejemplo, colocar el reino de los hongos y el reino de las plantas en uno solo. Otra cosa, y es que las levaduras son unicelulares, es decir, una sola célula hace todo el funcionamiento, mientras que los mohos y las setas son pluricelulares, pero no generan tejidos. ¿Listo? No generan tejidos. Bueno, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una planta y un animal? ¿Alguien? Que son ¿El reino seres al que móviles, pertenecen? profe. Un animal tiene, no, profe, las plantas pues Animales son carne y hueso. estáticas. Listo, bueno. ¿Que los animales tienen huesos? Ah, bueno, sí, podría ser, puede ser. Bien, listo. Pero hay una diferencia más general. Una diferencia Es que gigante. se pueden movilizar los animales y las plantas no, profe. Muy bien, esa podría Y ser el una de tipo de las... alimentación pues vendría siendo igualmente diferente, porque las Listo. plantas se alimentan por la tierra, ¿no? Mm, Y los animales distintos. listo, muy bien. Aquí estaremos hablando de eso. Exactamente todas las razones que ustedes acaban de decir son las razones para diferenciar animales de plantas. La primera gran diferencia, las plantas son las únicas que pueden hacer fotosíntesis, los animales no. Primera gran diferencia. Segunda, los animales tienen movimiento propio y pueden escoger la dirección hacia dónde dirigirse. Las plantas no. A pesar de que uno vea una planta rodante, ¿sí? Pero la planta rodante se llama así porque el viento la lleva. Ella no toma una dirección hacia dónde ir, hacia donde la empuje el viento. ¿Listo? Entonces esas son las grandes diferencias entre ellos. Entonces, el reino plantae o de las plantas van a ser todos autótrofos, es decir, necesitan la luz, necesitan nutrientes de la tierra para poder crecer, mientras que los animales se pueden alimentar o de las plantas o de otros animales,
para poder, poder hacer pues su trabajo, bueno, poder alimentarse, para ser un poco más preciso. ¿Listo? Esta es la grande diferencia. Entonces tenemos nuestros 5 grandes reinos, que es la primera clasificación. ¿Listo? ¿En qué nos vamos a centrar nosotros? Nos vamos a centrar en animales y plantas. ¿Listo? ¿Por qué en animales y plantas? Y bueno, de pronto en hongos, si nos da el tiempo, porque los animales los tenemos a la mano y las plantas pues las hemos visto toda la vida. Entonces no hay tanto problema. ¿Listo? Entonces de eso se va a tratar. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no se haya entendido, chicos? Hasta ahí vamos bien, profe. Esto pues, chica. Bueno. Vamos a hablar de la clasificación, espérenme, de la primera clasificación de los animales. ¿Listo? Vamos a centrarnos en los animales. Espérenme acá. Bueno, los animales se van a clasificar en 2. Espérenme acá. Se van a clasificar en 2. Lo primero, acuérdense que estamos hablando de morfología o taxonomía. Vamos a hablar de animales invertebrados y animales vertebrados. ¿Qué significa la palabra invertebrados? ¿Alguien sabe? Los que no tienen huesos. Que no tienen vértebra. Exacto. Bueno, sí. Vértebra. Acá dice, muy bien, leyó rápido, excelente. Acá dice eso. Sin huesos, es decir, no es que no tengan huesos, bueno, no tienen huesos, una estructura rígida como los huesos internamente, sino que tienen más bien una estructura, escúchenme muy bien, una estructura por fuera, generalmente, que les da el sostén a la parte interna. ¿Listo? A la parte interna. Mientras que los vertebrados son animales que tienen vértebras, por eso se llaman vertebrados, vértebras, es decir, animales que tienen dentro de ellos mismos el armazón que les da el sostén. ¿Listo? Armazón que les da sostén. Bueno, vamos a hacerlo rápido para que usted se dé cuenta de esto. Vamos a empezar con los vertebratas o los vertebrados. Los vertebratas o los vertebrados se van a dividir en 5. Peces, reptiles, mamíferos y anfibios. Repito, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. ¿Listo? Resulta y pasa que hay unas grandes diferencias entre algunas especies y otras pues son muy similares. Por ejemplo, los reptiles y los anfibios. ¿Cuál es la diferencia, si alguien me puede decir, entre una tortuga y un sapo, por ejemplo? Profe, no entendí muy bien la pregunta. Bueno, Disculpe. no hay lío. Bueno, la O sea, vamos no a le dejar. presté atención. Listo, tranquila, tranquila. No hay problema. La vamos a dejar hasta aquí porque nos queda exactamente 1 minuto. Entonces no hay lío. La próxima clase vamos a seguir trabajando qué son los vertebrados, qué son los invertebrados, cuál es la diferencia entre arácnidos, insectos y todo lo demás. ¿Listo? Vamos a hacer eso. ¿Vale, chicos? Entonces, nos vemos en la próxima clase. Que me les vaya muy bien, que tengan un muy buen domingo, que descansen, que duerman mucho y nos vemos en la próxima clase. O si están trabajando, pues trabajar. ¿Qué le hacen? Vale, profe, igualmente. Gracias, Chao, que profe. estén bien. Gracias. Que tenga un Buen día. excelente día, profe. Que Lo esté muy mismo. bien. Chao a Gracias. todos.